Bueno, buenos días. Aunque creo que no necesita presentación, hoy tenemos el lujo de contar con la presencia de Néstor Pitrola. Néstor es candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Izquierda, pero también encabeza la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires al Congreso Nacional. O sea, es nuestro candidato al Congreso Nacional. Néstor estuvo ayer haciendo medios en Bahía Blanca. Hoy al mediodía tiene un almuerzo con trabajadores en Coronel Suárez, y como sabe ya de nuestro interés de que él pase por Darregueira y por Juan, decidió hacer un espacio, y bueno, acá está con nosotros. No me demoro más, aprovechamos el tiempo que tenemos para la conferencia de prensa que iniciamos. Néstor, le damos la bienvenida y le consultamos en principio si tiene conocimiento de alguna problemática de nuestro medio, ¿no? El estado de las rutas, bueno, lo que atañe a toda la provincia de Buenos Aires en general, pero rutas provinciales que nos afectan mucho, si las ha recorrido, si conoce el malestar de las mismas. Bueno, mira, estoy obligado a recorrer las rutas porque yo no tengo el helicóptero de Scioli. El problema que tenemos es que el gobernador no las ve a las rutas porque anda en el helicóptero que le pagamos todos. Es un desastre. El estado de las rutas de la provincia son un desastre. Y yo creo que esta campaña electoral está marcada por el estado ruinoso de la provincia de Buenos Aires. Lo hemos tenido dramáticamente representado en las inundaciones. Las rutas son un emergente de la falta de obra pública, pero las inundaciones, bueno, han puesto de relieve una situación dramática en infinitos distritos de la provincia de Buenos Aires, urbanos y rurales. Rurales también porque las obras de la cuenca del Salado están con un atraso de más de 15 años y la mora es total en todos los planos. Por lo menos 10.000 millones de dólares es la mora en las obras hídricas solamente. Es decir que vos no tenés solo un problema de rutas, tenés una provincia que está en el abandono, es la que menos inversión tiene de las 24 provincias en obra pública y es la que más altos impuestos internos tiene de las 24 provincias. Tenés los dos extremos de las contradicciones. Bueno, creo que la provincia de Buenos Aires es víctima de una política nacional. Estamos ya viviendo un ajuste que se presenta para después de octubre simplemente más grave, más agudo. El gobierno está dejando una verdadera bomba de tiempo y la gran disyuntiva que plantea toda esta situación, porque hay una recesión económica, hay una quiebra en las cuentas externas, hay una situación de vaciamiento del Banco Central, lo cual está agravando la paralización de la economía en un mercado internacional adverso, en una situación del capitalismo mundial que ha abierto una nueva crisis. Encontramos un país en las peores condiciones para afrontar la crisis. Después de octubre va a haber un desenlace. Y el gran planteo del Partido Obrero del Frente de Izquierda es en qué sentido y de qué manera vamos a afrontar esta crisis. Digamos, el problema es que obligadamente vamos a tener que hacer un ajuste. El problema es quién paga los costos de ese ajuste. Si otra vez lo va a pagar el bolsillo popular con los métodos clásicos con los que nos tratan en las crisis, como nos pasó en el 2001 y tantas veces en la República Argentina. Creo que este es un debate de fondo que el Partido Obrero planteó antes del 9 de agosto, cuando estaban todos vendiendo espejitos de colores de los capitales que vendrían a la Argentina después de octubre, recuperando la confianza, lo que propone Macri, lo que propone el propio Scioli, lo que propone Massa. Todos han viajado a Washington sistemática y repetidamente a hacer el planteo de un rescate financiero para una Argentina quebrada. Y esta sería la gran salida. El Frente de Izquierda plantea la reflexión. ¿Quién va a pagar los costos de un rescate del capital financiero? ¿Quién va a pagar los costos
de una reanudación de la negociación con los buitres? ¿Quién va a pagar los costos de retomar el camino de una deuda externa usuraria, de continuar el camino de los subsidios escandalosos a las cajas negras de las privatizadas, de continuar el camino de la corrupción de la patria contratista que ha dominado estos años en el gobierno kirchnerista? ¿Quién va a pagar estos costos? ¿No? El problema de la devaluación de la moneda que fue tan ocultado y ya es tan evidente que va a ocurrir, es el problema de que la moneda tiene que ser parte de un plan económico. Con una devaluación de la moneda no vamos a arreglar nada. Hay países que están devaluando y están en medio justamente de una caída libre. Está ocurriendo con Brasil y hasta está ocurriendo con un gigante como China, que está descargando mediante devaluación su propia crisis en los mercados internacionales, cosa que nos afecta también a nosotros. Bueno, el Partido Obrero, el Frente de Izquierda, plantean un plan de salida integral, pero que arranque de defender el interés de los trabajadores, de los jubilados, no apelar, digamos, a la caída del salario, al vaciamiento del ANSES, a profundizar el trabajo en negro y la precarización laboral, que son herencias con las que afrontamos esta crisis. Entonces lo nuestro es volcar el ahorro nacional a industrializar el país, y creo que en distritos castigados del interior de la provincia de Buenos Aires, como puede ser Puan, donde se concentran una cantidad de contradicciones, este tipo de planteos son fundamentales. Son fundamentales porque los Macri, los Scioli y los Massa nos están prometiendo una salida inviable, que va a costar puro sacrificio al pueblo argentino y que no presenta un horizonte de desarrollo. Usted dijo que la izquierda ya no pasa desapercibida y que es la cuarta fuerza, y que con el asunto de las inundaciones que usted estuvo hablando, posiblemente va a rescatar muchos votos peronistas para su partido. Sí, no por las inundaciones. Quiero decir, las inundaciones ponen de manifiesto la obra pública que necesitamos, hay que hacerla, y nosotros planteamos que eso sería un aspecto de la necesaria industrialización del país, la obra pública, la infraestructura, la vivienda popular, todas las asignaturas pendientes, para lo cual planteamos cambiar de raíz el sistema impositivo. Y creo que sí, que podemos capturar votos peronistas y votos de radicales y votos de todo tipo, porque el pueblo es uno solo. Todos vivimos mayoritariamente de nuestro trabajo. Son unos pocos los vivos que viven del trabajo de los demás, que son los que se han llevado el oro y el moro en la Argentina. Y creo que sí que podemos captar votos de todas las tiendas, muy especialmente de un centro izquierda que no existe más. Después de Vidal, de Aníbal Fernández y de Solá, venimos nosotros. Y las encuestas nos dan muy ascendentes en una posición que la izquierda no ha tenido nunca en el país ni en la provincia de Buenos Aires, y quiere decir que estamos levantando banderas que en el pasado levantaron otros movimientos políticos. Y bueno, después de la experiencia menemista y de la experiencia kirchnerista, creo que el problema de la superación del peronismo es el problema clave de la clase trabajadora argentina. Ustedes tuvieron en el 2013 una muy buena elección, pero en las PASO tuvieron un repunte aún mejor en las elecciones generales. ¿Tienen expectativas también con respecto a estas elecciones que pueda ocurrir lo mismo? Mirá, estas elecciones no nos ha ido nada mal en las adelantadas de cada una de las provincias, con sus más y sus menos. Estamos luchando contra aparatos de estados, contra aparatos financiados por los grupos económicos. Ustedes fíjense, por ejemplo, que Scioli hoy está concentrando la mayoría de la burocracia sindical, la mayoría de los gobernadores. El grupo Techín ha puesto a Peirano en el equipo de Scioli. Hombres
de capital financiero internacional como Mario Blecher o Bail son los que van a dominar el próximo gabinete de Scioli. Estamos enfrentando poderosos intereses. Macri no necesita presentación porque él mismo es un poderoso empresario. Estamos enfrentando esto y sabemos que la batalla es difícil, pero hemos tenido una elección interesante de tipo nacional y creo que la apuesta parlamentaria nuestra por Mendoza, por Córdoba, por Capital y especialmente por la provincia de Buenos Aires puede ser muy importante. Queremos llamar la atención de los votantes en consagrar una bancada muy importante del Frente de Izquierda. ¿Por qué motivo? El próximo Parlamento no va a tener mayoría del próximo presidente. Ya está a la vista que el que gane no va a tener mayoría parlamentaria, lo cual es un nuevo escenario. Y el protagonismo que en un escenario así podemos tener los legisladores de izquierda es muy importante, porque todo el mundo sabe que vamos a defender consecuentemente la agenda que estamos planteando, ¿no? La agenda de terminar con los impuestos a los consumidores y al salario. Hoy, entre el 35 y el 53% de un salario se va en impuestos. Esto tiene que cambiar. Acá tiene que pagar la renta petrolera, que está subsidiada en el surtidor. Cada uno de ustedes, incluso cada productor agrario, está pagando el doble del precio internacional del petróleo que se lo estamos subsidiando a los argentinos. Y acaba de anunciar Galucho que en octubre va a haber otro aumento de combustibles, a pesar de que el precio internacional del petróleo está en caída libre. La renta minera, la renta de los grandes grupos de compañías exportadoras. Es decir, esto ha sido un relato nacional y popular, pero los grandes recursos estratégicos del país han quedado en manos de los monopolios privados. ¿Qué es eso de la deuda a tasa negativa que habla de una gran devaluación que usted estuvo hablando en Valladolid? Bueno, hace 48 horas el ministro Kicillof suscribió 10.500 millones de pesos en bonos de deuda para financiar el desaforado déficit de las cuentas fiscales. Los bonos se han suscrito atados al dólar, ahora se llaman linkeados. Quiere decir que usted pone en pesos el bono, pero lo va a cobrar en dólares, al precio que esté el dólar al momento del vencimiento. Esto es un negocio tan jugoso en la Argentina de hoy que los capitales financieros que ofrecieron el doble de lo que pidió Kicillof lo han suscrito a esos bonos a tasa negativa, menos de cero. Por ejemplo, cualquier interés puede ser muy bajo si es del 2%. No, acá la tasa fue menos de cero. ¿Por qué? Porque dicen, yo tener hoy bonos a 9.40 al precio oficial del dólar es el negocio del momento. ¿Quién puede comprar un dólar a 9.40? Kicillof lo ha hecho la magia de darle al capital financiero el negocio de comprar dólares hoy a 9.40, a cargo de endeudamiento del Estado que pagaremos todos los argentinos. ¿Qué opina de Tucumán? Bueno, Tucumán, ustedes han visto lo que fue, un fraude escandaloso. Creo que lo importante como reflexión es la gran movilización del pueblo tucumano y el hecho de que el Partido Obrero planteó desde el primer día, desde la Plaza Independencia, la nulidad de las elecciones, que se convoquen nuevas elecciones generales sin el régimen de acoples, que es el régimen que está en la base del fraude tucumano. Y creo que, bueno, esto ha sido un gran planteo que ha destacado al Partido Obrero en la crisis, incluso por referencia a las fuerzas de la oposición, porque Macri, Massa y Stolbizer no plantearon nuevas elecciones, dejaron solo a José Cano en el planteo de nuevas elecciones. Bueno, hoy se ha logrado la nulidad por un tribunal, naturalmente el gobierno de Alperovich se está apelando, somos partidarios de hacer nuevas elecciones, sin el régimen fraudulento de los acoples. Esto sería una reparación democrática elemental para confiar un poquito más de que en octubre vamos a tener un presidente legítimo. El fraude está diseminado por todas las provincias. Nosotros fuimos víctimas de un fraude en el Chaco.
Y tan es así que llegamos a la Cámara Electoral Nacional, logramos que se abran 384 urnas en el Chaco y el Partido Obrero, que había quedado afuera de las PASO, ahora participa en octubre. Nos habían robado una cantidad de votos enorme. Ahora hay elecciones en el Chaco. Exactamente. Bueno, esta victoria democrática del Partido Obrero ha sido muy importante en la previa de las elecciones. Esperemos que abra un poquito más también la conciencia del pueblo chaqueño y de todo el pueblo argentino de que los socialistas del Partido Obrero luchamos por todas las reivindicaciones populares, pero también por el derecho democrático al voto, que se conozca la voluntad popular realmente. Tiene que cambiar el sistema electoral en la Argentina, obviamente. ¿Cuáles son las principales propuestas que tiene el Partido Obrero para la provincia de Buenos Aires y en especial para esta región del sureste bonaerense? Mira, nosotros naturalmente estamos muy comprometidos en la lucha por la educación pública. Es un aspecto clave que en los últimos 20 años se ha venido vaciando sistemáticamente en favor del progreso de la educación privada. Esto es una idea mundial de llevar el lucro capitalista al plano de la educación. Los socialistas del Frente de Izquierda, al contrario, pensamos en que la educación gratuita, pública y laica, que se estableció en la Ley Argentina de 1884, es una clave del desenvolvimiento argentino. Y bueno, establecemos una prioridad en la educación pública y denunciamos que los fondos del financiamiento educativo que van a cada municipio, desconozco el de Puan, pero por ejemplo en Bahía Blanca son 60 millones anuales, en La Matanza son 300 millones, se han gastado esos fondos en otra cosa. Absolutamente, en todos los casos. El caso de Bahía, nuestros compañeros han denunciado que 9 millones del fondo educativo fueron directamente a la crisis del transporte, que es otro problema de finanzas. Acá es igual. Acá es igual. Bueno, en otros distritos se abandona la educación para financiar más policías, lo cual no ha hecho que haya menos delitos en la provincia de Buenos Aires. En segundo lugar, la salud pública tiene un vaciamiento similar, que trató de disimular Scioli con la apertura de 10 centros de atención primarias financiados con un crédito del Banco Interamericano, que es deuda y que no resuelve nada. Los 78 hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires están siendo víctimas de cierres de servicios, de médicos que ganan 10.000 pesos por mes después de estudiar una carrera como medicina, incluso de haberse especializado y de tener toda una antigüedad. No es un salario para los médicos, lo cual hace que emigren a la salud privada, naturalmente. El problema de seguridad sabemos que es una prioridad de los bonaerenses y nosotros le entramos al problema de seguridad. Creemos que la reproducción indefinida de policías no está resolviendo el problema de la seguridad, porque hay un amparo institucional del delito organizado. Hay que ir con el cuchillo al hueso en este punto, porque si uno de cada 3 argentinos sabe dónde se vende droga y el Estado no sabe, estamos en un problema, que es el problema que tenemos en la Argentina. Está amparado el ingreso del narcotráfico desde la justicia, desde el poder político y desde la fuerza de seguridad. Yo creo que Aníbal Fernández, más que candidato a gobernador, tendría que estar dando cuenta de algunas acusaciones que ya tiene y de procesos judiciales que ya están en marcha. Y luego, nuestras propuestas de cambio impositivo radical para que el financiamiento de la educación, de la salud, de las obras, de las rutas, el financiamiento de un desarrollo argentino, incluso de una reconstrucción del ferrocarril, que es absolutamente clave en la Argentina y no existe, de una reconstrucción de una industria ferroviaria, requiere de 2 cosas: de un cambio del sistema impositivo para ir a recaudar donde el dinero está, como expliqué al principio. Acá no tenemos que financiarnos con el salario, sino con las grandes rentas y las grandes fortunas. No puede ser que un chacarero de 50 hectáreas pague por hectárea lo mismo que otro que tiene 50.000 hectáreas, que es la característica del sistema impositivo argentino. Lo mismo pasa con las retenciones, etc. Por otro lado, el ahorro nacional
se ha ido de este país. Durante esta década kirchnerista se han fugado más de 100.000 millones de dólares del país. Están afuera y se siguen fugando al día de hoy, delante de las narices. Ustedes me dirán, bueno, es un fenómeno mundial, porque efectivamente en Brasil hay fuga de capitales, en China hay fuga de capitales, pero el Frente de Izquierda plantea cortar eso. No puede ser que sigamos produciendo la riqueza argentina para que se la lleven afuera las multinacionales o el capital financiero por las vías habituales que ya todos conocemos, por la bolsa de valor y por otras vías. Creemos que el ahorro nacional debe ser reinvertido en el país y eso sería clave para distritos como Puan, donde el problema de su viejo perfil triguero hoy plantea una crisis muy de fondo. Por la caída de los precios internacionales, no es solo el problema del atraso cambiario o el problema de las retenciones. Hay problemas más de fondo y tiene que cambiar el perfil de desarrollo económico de grandes zonas de la provincia de Buenos Aires. Hay gente, para poder retener a nuestra juventud en la provincia. Hay gente de campo que está pagando interés en los bancos y no quiere vender el trigo porque está más bajo de hace un tiempo atrás. Claro, por ejemplo, bueno, acá hubo una baja artificial del precio del trigo mediante la prohibición de exportaciones, fue la política de Moreno, ¿no? Que yo les digo una cosa, esa baja artificial está al servicio de un salario de hambre. Hay que ver este aspecto del problema, porque Moreno decía, tenemos que garantizarle pan más barato a los trabajadores argentinos. Y se disfrazaba de revolucionario. Sí. Pero ¿qué pasa? Es lo mismo que los subsidios al transporte. Cristina Kirchner una vez lo dijo en la Bolsa de Valores, donde dice la verdad. Eso está destinado a un subsidio indirecto a los industriales y al gran capital para poder seguir pagando salarios de hambre. Usted tiene un pan subsidiado de esta manera, con un precio artificial, y tiene un transporte subsidiado que garantiza que el trabajador pueda seguir siendo explotado por el capital industrial con un salario de 4 o 5 mil pesos cuando la canasta familiar está en 15. No sé si se ve. Entonces acá la distorsión es completa y total. Y no estamos de acuerdo con la política en curso, pero claro, ahora se suma la caída internacional del precio de los cereales. Hubo un momento que el precio internacional era alto y el precio interno era bajo. Ahora es bajo todo, entonces hay que afrontar la realidad con un plan económico integral. ¿Por qué los trabajadores tienen que votar al Partido Obrero? Porque somos la fuerza que piensa cambiar el país a partir de los trabajadores, realmente. Creemos ser la representación política genuina de los trabajadores. No decimos que todos los trabajadores nos votan a nosotros, sino ya estaríamos ganando la elección, ¿no? Que a veces nos dicen eso. Ustedes se llaman Frente Izquierda y los trabajadores, pero bueno, lógico, esa es la lucha. Que el trabajador empiece a pensar que nosotros estructurados políticamente podemos gobernar el país y que no lo gobiernen más los Paulo Roca, los Pérez Compán, los Lázaro Báez, los Cristóbal López, que son los que realmente nos gobiernan. Va cambiando el personal político de la Casa Rosada, pero nos gobiernan siempre los mismos. Incluso desde la época de la dictadura con Martínez de Oz y compañía. Esta es la realidad que vivimos. Un preso puede ganar más que un jubilado hoy. Bueno, mire, ahí tenemos un problema. Los jubilados deberían ganar otra cosa. Segundo, sería muy importante que los presos fueran reinsertados mediante una perspectiva de formación, de educación y de trabajos, reinsertados en la sociedad. Porque han caído en el delito como resultado de un conjunto de condiciones históricas y sociales. La Argentina de hace 40 años no tenía ni la cantidad de presos ni la cantidad de delincuentes que tiene hoy. Algo nos pasó en el medio. Entonces el problema es al revés. Creo que el sistema penitenciario y todo el sistema judicial argentino de cárceles y demás han transformado las cárceles en un lugar de planificación del delito, de universidad del delito,
de ingreso de la droga por los propios servicios penitenciarios, todo lo contrario de lo que debería ser. Y un preso que trabaje y gane dinero y pueda mantener su familia, está preparando su reinserción laboral a la salida de la cárcel. Esta es nuestra idea. Creo que por el momento lo que ocurre en las cárceles es lo contrario. Son un depósito humano donde el que cayó en el delito sale más delincuente que antes. Pero si esto sigue así, los jubilados también vamos a ser delincuentes. No le quepa ninguna duda, sobre todo porque se están usando los fondos del ANSES para pagar deuda externa, para hacer fideicomisos de electrodomésticos, para cualquier otra cosa, menos para respetar el derecho del 82%. Para nosotros el 82% es un derecho. Usted sabe que yo integré la comisión previsional en el Congreso. Y la palabra de recibimiento de Sandra Mendoza, que era vicepresidenta, cuando yo fui el único que al presentarnos todos los diputados dije, vengo acá por el 82% móvil, porque ese es el mandato político del programa que me trajo acá a la Cámara de Diputados, dijo, los que hablan del 82% son miserables, porque no dice cómo lo van a financiar. Bueno, yo siempre dije cómo lo vamos a financiar, ¿no? Terminando con el trabajo en negro, con la evasión, reponiendo las cargas patronales y terminando de robar, como se roba en el ANSES, usando la plata de los jubilados para otra cosa, y devolviendo el ANSES al gobierno de trabajadores y jubilados que debe tener un directorio electo por los propios afectados, porque el ANSES lo usa el gobierno, sea con Massa, que fue el jefe del ANSES, sea con Bocio o con cualquiera de los que han tenido ahí, el ANSES es usado para los fines estratégicos del gobierno, esencialmente para pagar deuda, porque el 65% de las tenencias del ANSES están en bonos de deuda que el gobierno considera que no es más deuda. Eso es muy interesante. Quiere decir que estamos llenos de papelitos sin valor.